El día de hoy, mi hermano, si ustedes, veo que ustedes traen cuaderno y eso me da gusto. Si quieren apuntar el tema del día de hoy, se llama finanzas bíblicas. Repite conmigo, finanzas bíblicas. Tranquilo, te prometo que no voy a levantar ofrenda. Tranquilo, no te preocupes. Antes de comenzar el estudio, quiero decirte, yo tuve el privilegio de conocer la palabra de Dios de niño. Y algo que ha dolido en mi corazón en muchos sentidos es la forma en que muchas congregaciones enseñan tanto Biblia y doctrina como en la manera en la que se desenvuelven en sus finanzas. Algo que me avergüenza y me duele y algo que el Señor sanó en mi corazón es que yo he tenido muchas congregaciones. Cuando yo comencé a ser novio de mi esposa en ese entonces, eh, le presenté a mi esposa a un amigo pastor y mi amigo pastor le dijo: Sara, quiero decirte que yo nunca le conocí ninguna novia a Mike, pero ¿cómo le conocí de pastores? ¿Qué te quiero decir? Yo fui una persona que por diferentes situaciones en mi vida no solo estuve en una congregación. No sé si esta es la única congregación en la que tú has estado, o tal vez tú vengas de otra. Probablemente yo te gano de congregaciones. Y quiero decirte también, no soy una persona que sea como Caín, ¿no? Que ande buscando un lugar en donde haya reposo y no descanse en ningún lado. No soy una persona errante. Quiero decir esto antes de explicar, porque quiero que te quede claro que no soy ladrón, ni hurtador, ni mucho menos falso profeta, ni nada de esas cosas. Um, Mis hermanos, la primera congregación donde yo estuve, hubo una situación muy fuerte. Mi mamá era maestra de niños y ella estaba enseñando cómo orar en la iglesia a los niños. En la clase de los niños, mi mamá le pregunta a una niña y le dice: ¿por qué quieres que oremos? Y tú sabes, tú conoces a los niños. Un niño dijo: quiero que ores por mi perrito, o que me compren un Nintendo, o cosas así, cosas de niños. Esta niña dijo: quiero que me ayudes a orar para que mi papá deje de jugar a la mamá conmigo. Era una niña que era víctima de abuso. Mi mamá lo que hizo fue hablar directamente con el pastor que estaba a cargo, y la respuesta del pastor fue: no te metas en ese tema de tu clase y nada más. Mi mamá no se quedó quieta, investigó. La niña era huérfana de mamá, perdón. Y la niña, ella era llevada a la iglesia por su abuelita materna. Habló mi mamá, hicieron la investigación, llegaron literalmente a levantar actas y demás, porque se confirmó el abuso. Esta niña estaba siendo abusada por su papá. El problema fue que el papá era dueño del lugar donde rentábamos la iglesia. Cuando mi mamá habló y meten a la cárcel a este señor y pierde la patria potestad, a nosotros nos expulsaron de nuestra primera iglesia, porque fuimos instrumento del diablo para que la iglesia no se quedara en un lugar físico. Así nos corrieron de nuestra primera iglesia. La segunda congregación en la que estuve, había un pastor que era muy amoroso, más con las hermanas. Y yo lo caché. Entre otras cosas, puedo hacerte la lista larga. No soy, les daba cobertura, pero muy, muy íntimamente, ¿no? Entonces, yo he estado en muchas congregaciones. No soy perfecto, soy una oveja también sé que soy difícil. Pero yo crecí con un resentimiento hacia las iglesias, al punto que dije: Señor, ¿y si no me congrego y solo soy buen cristiano y doy mi diezmo a los pobres? Pero el sentido del humor de Dios es tan grande que me casé con una hija de pastor. Y estoy bien atorado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre finanzas. ¿Por qué quiero hablarte sobre finanzas, mis hermanos? Porque la Biblia tiene 2350 versículos que hablan sobre el dinero. 2350. No es como que tú digas: ay, vas a hablar de... Hermano, si un tema se habla en la Biblia es porque es importante. Pero si se habla de él 2350 veces, y tú puedes decir: no, no es cierto, no te creo. Bueno, es más, en el nuevo pacto hay 38 parábolas de Jesús. 16 tienen que ver con dinero de manera directa o indirecta. El amo, las monedas, los dracmas, los siervos, cómo administran, mayordomos.
No estoy mintiendo, te estoy hablando de la Biblia. Quiero hablar de la Biblia y quiero hablar de las finanzas. Te prometo que no voy a levantar ofrenda. No te espantes, no guardes tu cartera. No voy a hacer cosas inapropiadas, te lo prometo. ¿Por qué? Porque hay juicio sobre mí si yo lo hago. Cualquier persona que le sirve a Dios por dinero le puede servir al diablo por un pago mejor. Y yo le sirvo a mi Señor. Entonces ni te preocupes, no vengo por tu dinero, ni te preocupes. Y también me da pena y lo debo decir, pero si en este lugar llegara a predicarse de manera interesada, sal de aquí. ¿Sale? Entonces, pastor, lo quiero mucho, pero la palabra es la palabra, ¿no? Entonces, mis hermanos, vamos a hablar del dinero bíblicamente. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo habla. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque quiero darte un primer principio. Principio número 1. Tu manejo del dinero refleja quién eres. La forma en la que tú manejas tu dinero habla quién eres. Y ahorita te voy a dar versículos, no pienses que vengo a contar testimonio nada más. No tiene caso. Pero, ¿por qué la Biblia habla de estos temas? Y la Biblia de más cosas. La Biblia habla de familia, la Biblia toca temas incluso de sexualidad. La Biblia toca temas de mayordomía. La Biblia toma temas, que son literalmente muy importantes. ¿Por qué? Porque el dinero tiene el potencial y un efecto perverso sobre nosotros muchas veces. El dinero nos puede seducir al ofrecernos cierto grado de seguridad y de bienestar. Su poder seductor, mis hermanos, radica en que todas estas cosas que el dinero nos puede ofrecer, vienen a transformarse en un ídolo en el corazón del ser humano. Y sabes, el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Y el cristianismo consiste en que Dios destruye cada ídolo día a día. Dios rompe nuestros ídolos. En verdad. Y tú puedes decir, no, yo no creo en la morenita ni en el San Judas. Y no son los únicos ídolos que hay. Puede que aún los ídolos en el altar de tu corazón sean tus hijos, o tu esposo o tu esposa, o tus ingresos. Entonces, ¿por qué la Biblia da tanto de eso? Bueno, porque Dios habla de este tema, porque el manejo de estas finanzas o de los recursos que recibimos va a revelar el estado de nuestros corazones. Entonces, quiero que este principio lo guardes en tu corazón. Número 1, tu manejo del dinero refleja quién eres. Si tú, para poder conseguir dinero, tienes que hacer una tranza, está reflejando quién eres. Vamos a la palabra de Dios, Lucas 19, capítulo 19, verso 1 al 10. ¿Qué nos habla esta palabra, hermanos? Quiero citar y parafrasear también muchos capítulos, hermanos, porque son 2300 versículos. No puedo, aunque haga mi mejor esfuerzo, mis hermanos, les prometo que no leo tan rápido y también no soy tan bueno como para que me pongas atención más de una hora. Entonces, quiero decir que la palabra de Dios dice que había un hombre que se llamaba Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo, hermanos? ¿Qué recuerdan de Zaqueo? Lucas 19, recaudador de impuestos. Ok, muy bien. ¿Qué más dice la palabra de Dios sobre? Da una revisadita a Lucas. Ahorita yo me voy a ir directamente a leerlo, pero quiero que tú me digas qué recuerdas de Zaqueo. Era chaparrito, ¿no? Era un pequeño ladrón. Claro que sí, era literalmente muy ladrón y muy pequeño, claro que sí. Lo que la Biblia dice de Zaqueo es que era un hombre que era injusto. Dice la palabra de Dios. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí está diciendo que literalmente era de Liliput, ¿no? Entonces dice, y corriendo delante subió a un árbol semícoro para verle, porque había de pasar por allí. O sea, estaba tan chaparrito que ni con un banco la hacía. Tenía que subirse a un árbol, ¿no? Entonces dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Qué está pasando? Jesús va caminando, ve a este hombre
que está arriba del árbol y le dice, quiero ir a tu casa. Este acto es precioso, porque miren, estaba comenzando históricamente la invasión de los romanos en Jerusalén. Y los recaudadores de impuestos eran gente contratada por los romanos. Los recaudadores de impuestos eran odiados por Israel porque eran traidores. Entonces nadie los quería, eran despreciados. Ahora imagínate que llegara el maestro más importante de aquella época y dijera, quiero ir a tu casa a comer. Este hombre se sintió feliz, ¿no? Entonces dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero que entiendas que Zaqueo, aquí la clave se encuentra. Dice, Zaqueo se puso en pie y dijo a Jesús, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si he defraudado, que sé que lo he hecho, daré cuádruple. Entonces, Jesús, ¿qué le dijo? Hoy ha venido salvación. Quiero que entendamos esto. Según Jesús, Zaqueo se convirtió al evangelio en ese momento. ¿Vamos bien? Pero te das cuenta que en cuanto él fue salvo, manejó diferente sus finanzas. Procésalo. Era ratero, defraudaba antes de Cristo. Cuando Jesucristo le dice, ahora hay salvación, él dice, Señor, lo que yo he robado, voy a reponerlo más. Porque el manejo del dinero revela tu corazón. ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Cómo manejas tus finanzas? Si en tu casa tu dinero es tu dinero y el de tu esposa es también su dinero, hermanos, eso rompe el principio de que son una sola carne. Si en tu casa hay dos fuentes de ingreso entre esposo y esposa, y cada quien, tú tu dinero, tú tus cosas, yo mis cosas, estás pecando delante de Dios. Y tú dices, es que tú no sabes, mi esposa siempre se compra. A ver, ya es otro tema. Pero bíblicamente, si ustedes están administrando su dinero por separado, porque no saben administrarlo juntos, están pecando también. Y el hecho de que tú lo ocultes cuánto ganas y qué es lo que recibes y cuánto dinero tienes, también estás pecando delante de Dios, porque está contradiciendo el mismo principio bíblico de que somos una sola carne. ¿Se dan cuenta? El manejo del dinero refleja quién eres tú. Esto es algo muy importante, ¿vale? Entonces, se dan cuenta, Zaqueo se arrepiente de sus pecados y a partir de ese momento este hombre se consideró un discípulo. Luego de esto, ¿qué hizo Zaqueo? Su primer decisión fue tratar el dinero de una forma distinta. ¿Te das cuenta? Quiso restituir el dinero que había robado y acumulado siendo económicamente responsable. La salvación en él provocó que el dinero se manejara de forma responsable. Yo sé, hermanos, que todos hemos padecido económicamente en algún momento de nuestras vidas. Y también sé que muchas veces en las iglesias se ha enseñado erróneamente que una persona es bendecida si tiene dinero. Eso es un error. ¿Sabes por qué? Porque el dinero no es una bendición, es una añadidura. La palabra de Dios dice que las bendiciones que Dios da no añaden tristeza. Pero también las bendiciones que Dios da no las roba el ladrón. Y a mí sí me han picado los ojos. No las roba el ladrón, ni el pollín corrompe. ¿Por qué? ¿Sabes qué es una verdadera bendición, hermanos? Tener al Espíritu Santo, tener la sangre de Cristo, tener vida eterna. Esos son verdaderas bendiciones. Que una persona tenga dinero no significa que sea bendecida, ni que sea maldecida, porque el dinero es una herramienta. De igual manera, si una persona está luchando en sus finanzas, no significa que esté en maldición. Tampoco significa que está en bendición, que puede significar que no es buen mayordomo. O también hay procesos. El apóstol Pablo, yo sé lo que es tener, lo que es no tener. En algún momento de nuestras vidas, económicamente fue muy difícil nuestra situación.
debido a las diversas enfermedades que mi mamá tenía, mi papá no podía renunciar a su trabajo por el seguro, porque prácticamente todo lo que entraba era para los medicamentos de mi mamá. Pero mi papá trabajaba en el aeropuerto. Cuando hubo un cambio de sexenio de Fox a Calderón, a varios empleados del aeropuerto los hicieron renunciar o trabajar sin goce de sueldo. Mi papá trabajó 3 años sin goce de sueldo, solo por mantener el seguro de mi mamá. Entonces económicamente fue muy difícil. Mi hermano estudió ingeniería industrial. Mi hermano tuvo un accidente en la obra y una máquina que corta polines casi le vuela la mano y lo despidieron. Fueron 3 años donde literalmente, hermanos, no había mucho que comer. Fue muy difícil. Y te puedo decir que el Señor fue fiel. El Señor nos guardó. Dice nuestro amado Jesús: considera las aves, considera los lirios del campo. Ellos no trabajan y no hilan y sin embargo crecen. Ustedes son mucho más que flores y aves. Dice: vean a Salomón, que aún con toda su gloria y esplendor no se viste de forma tan gloriosa como las flores. Si Dios cuida de las aves, Él cuida de nosotros. Entonces, yo he estado en esa etapa, mis hermanos. Y al igual que tú, probablemente yo me sentía que estaba bajo maldición o algo. Y luego esas enseñanzas son muy erróneas, hermanos. Entonces, el hecho de tener o no tener no significa que seas bendecido. Lo único que puede revelar que seas verdaderamente bendecido es el fruto del Espíritu Santo. Repite conmigo: los dones no hablan de mi condición. El fruto habla de que Dios habita en mí. Entonces tú puedes ser una persona con muchos talentos e incluso dones del Espíritu, pero una cosa es el don y otra cosa es el fruto. ¿Vamos bien? Entonces, todos hemos tenido situaciones difíciles, o tal vez hubo un accidente, perdiste un familiar, o tal vez alguien se enfermó y esa enfermedad trajo un tiempo de escasez. Y es una etapa difícil. Pero bíblicamente, hermanos, tenemos que entender este principio: tu manejo del dinero refleja quién eres tú. Es muy importante. Zaqueo fue una persona engañadora, ladrona, interesada. Pero en el momento en el que tiene un encuentro con Jesús, él sabe que tiene que manejar sus finanzas de forma diferente. ¿Amén? Ok. Principio número 2. El nuevo nacimiento hace que trates tus posesiones materiales de manera distinta. ¿Sabes por qué? Porque Zaqueo, lo más importante para él era el dinero. Ahora para Zaqueo lo más importante es Cristo. Yo te puedo decir, mi hermano, que todo esto lo luchamos nosotros. Incluso Jesús mismo dijo: nadie puede servir a 2 señores, refiriéndose al dinero. Jesús mismo lo enseñó. Entonces quiero que entendamos, mis hermanos, que realmente Dios no está peleado con que tú prosperes, ni tampoco Dios está enojado porque no tengas la banda norteña y los carros del año. ¿Sí me explico? Lo que quiero decir, mis hermanos, es que ¿cómo estás administrando lo que Dios te da? ¿Cómo estás llevando a cabo el uso de lo que Dios te da en la mano? ¿Cómo está tu corazón cuando tienes dinero? ¿Y cómo está tu corazón cuando no lo tienes? Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Este nuevo nacimiento hace que estas posesiones sí son valiosas, pero estas posesiones son terrenales. Y si lo tengo o no lo tengo, pero tengo a Cristo, lo tengo todo. Entonces tú puedes decir: híjole, es que cómo me gustaría tener un carro o dejar de pagar renta, tener casa propia. Yo también lo anhelo. Yo tampoco tengo casa propia, yo sigo rentando también. Lo anhelo y lo oro, pero tengo a Cristo y lo tengo todo. Y si algún día tengo casa, pues gloria a Dios, el Señor nos la dio y es fiel, pero aún no nos la ha dado y el Señor sigue siendo fiel y sigue sentado en su trono y sigue siendo digno de adoración. Que tu felicidad no dependa de lo que hay en tu bolsa, sino del Espíritu que mora en ti. Amén. Entonces, principio número 3: la avaricia es considerada idolatría. ¿Qué es una persona avara? Una persona avara es alguien que
todo gira en torno al dinero. Y es peligrosísimo. Acompáñeme por favor a Colosenses 3:5. ¿Sale? Denme un segundito. No sé por qué razón de repente como que la señal aquí me falla un poquito. Entonces se me cerraron mis versículos. Les ofrezco una disculpa, hermanos. Colosenses 3:5. 3:5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque es idolatría. Esto lo dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, ahí dice avaricia, pasiones desordenadas. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que nosotros hemos recibido un espíritu no de temor para ser esclavizados, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, ¿qué es dominio propio? El Espíritu Santo nos permite ponernos un freno. Si tú eres de los que dice, ay, es que forniqué porque vino un demonio y me poseyó, y estás loco. Porque si el Espíritu Santo no viene y te posee para que vengas a la iglesia, ¿qué te va a poseer un chamuquillo? El problema es que muchas veces nosotros preferimos ser liberados a arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces tengamos cuidado con esas cosas. Entonces di conmigo, si peco es porque quise. Ya, a pechuga. ¿Sale? Si nosotros pecamos es porque andamos de carnales y estamos en lucha. Ahora, ¿cuántos pecadores hay? Todos aquí somos pecadores, pero la diferencia es que no debemos practicar el pecado. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, Él nos libra de la esclavitud del pecado. Y hay enemistad entre el Espíritu y nuestra carne. Amén. Tú vas a reflejar la naturaleza que más alimentas. Si tú oras, ayunas, te congregas, si tú haces todas esas disciplinas espirituales, estás alimentando tu vida espiritual y vas a reflejar esa naturaleza que más alimentas. Pero si tú te la pasas viendo Netflix o viendo ahí en el teléfono, en TikTok, pues vas a reflejar la naturaleza que más alimentas. ¿Sale? Entonces, bíblicamente, hermanos, el Espíritu Santo nos da dominio propio, y en el dinero se ve el dominio propio. Hermano, si llega la quincena y lo primero que haces es comprar una coca, tienes problemas. Y tú puedes decir, es que hermano, la coca. ¿Cómo dicen? Sin la coca la unción es poca, ¿no? Dicen algo así, ¿no? Hermano, ¿te das cuenta? ¿Cuánto cuesta una coca? Una de 3 litros. Porque no compramos una de 600, honestamente. 35, 35 pesos. Está más cara, está como en 50, ¿no? ¿Dónde compras la coca, bro? Porque está como 50 pesos la coca. En buena onda. Y siendo honestos, a la semana, ¿cuántas coquitas compras para comer? Estamos hablando de 150 pesos a la semana, 600 pesos al mes. Al año, estamos hablando de 7,200 pesos. Al año, en coca. ¿Sabes cuánto cuesta poner una purificadora? 22,000 pesos. 3 años sin coca pones una purificadora. En buena onda, o sea, a mí también me gusta, pues. Sí, está bien. Y si es indirecta, si quiero una coca. ¿Sale? Si es indirecta. Pero hermanos, ¿cómo estás manejando lo que Dios te da? Si tú trabajas, y sé que trabajas y sudas y llegas a tu casa y dices, sales de paseo, voy a ver si te describo. Sales de paseo, no sé, llegas a una plaza, alguna tienda, ves unos tenis y dices, los merezco. Después, y tarjetazo. ¿Te ha pasado eso? Porque no tienes dominio propio. ¿Sabes cuál es uno de los problemas de las personas que trabajamos, que administramos dinero? Es la autogratificación instantánea. Todos nosotros queremos gratificar nuestro esfuerzo luego. Yo sé que te mereces esos zapatos, claro que sí, está bien, mi hermano, pero mira, tal vez tienes otros 2 pares. Tal vez no son los Nike, no sé qué, One con quién sabe qué cosa, automáticos y Bluetooth. Tal vez no son, pero tienes calzado. Y si mejor eso lo guardas y te conviertes en un mayordomo fiel,
para cuando hay escasez. Ahora también, no seas marro. Si ya los tenis están pidiendo misericordia, Señor, danos la gracia, ayúdame a comprar. Si mis hijos ocupan, Señor, ayúdame a poder comprar esto. Pero no digas que Dios no provee si te compras tenis de 8,000 pesos. No pienso que esté mal. No pienso que sea malo usar ropa costosa si puedes pagarla. Te das cuenta que el problema es que idolatramos las posesiones y nuestro estatus y queremos que digan, ay, trae el iPhone 20,000. Sí, ¿no? Igual y tu teléfono es de la viborita. No pasa nada. Igual es el tabique que descalabra el Nokia indestructible. Igual y tienes ese. Pero revisa verdaderamente qué necesitas. Porque muchos problemas y procesos que pasamos no es por el diablo, es por nuestra mala administración. Yo lo he vivido, hermanos. Y quiero decir que vale la pena muchas cosas por las cuales endeudarse, siendo sabios. Esto vale la pena. Esto vale la pena. O sea, honestamente no sé cuánto cueste, pero pastor, ahí le va para poner otra iglesia. O sea, no, pues yo estoy hablando que las cocas están caras, ¿no? Entonces, yo quisiera, ¿no? Tener mucho dinero pero por ejemplo, si tú quieres comprar tu casa, honestamente es algo costoso. Y si tú quisieras, tendrías que administrar muy bien o ir a algún crédito o una inmobiliaria. Y es una deuda, pero si lo sabes hacer con sabiduría es una bendición. El problema no es ni siquiera la deuda. El problema es que nos endeudamos por cosas vanas. Porque hay idolatría en nuestro corazón. Ese es el problema, hermanos. ¿Sí? Entonces, la avaricia es considerada idolatría. Tenemos que tener dominio propio. Si tú estás luchando en tus finanzas, hermano, no está mal que compres algo para tu familia, algo bien, y también algo bien para ti, no es malo. Tampoco estoy diciendo que si tienes un iPhone, ay, qué pecador y derrochador. Claro que no. Y tampoco digas, ay, qué envidioso. No, tampoco es, o sea, en verdad no, hermano. O sea, el Señor provee. Yo tengo un Dios que es proveedor y es Dios y dueño del oro y la plata. Dios lo puede hacer, hermanos. ¿Sale? Eso es algo importantísimo. Pero Dios no nos da más de lo que podamos soportar. Quiero explicar este versículo porque es muy, muy mal explicado. Este versículo, ¿cuántos han jugado uno? Y se han peleado por jugar uno. Tú, si has jugado uno, sabes que tienes que terminar sin amigos, si no, no jugaste bien. Pero cuando juegas uno, hay una carta que se llama comodín. ¿Para qué sirve el comodín? Para cuando yo no tengo la carta que me piden, ni el color ni el número, entonces sacas el comodín y ahí está. Tenemos versículos cristianos que son comodines. No sé qué decir y ahí saco, se muere alguien, Dios no nos da carga que no pueda llevar. Pero es que no dice eso el versículo. Hay versículos que son comodines, pero este no es el comodín. Lo que quiere decir el versículo, hermano, no es que te sientes cansado y aguanta vara, Dios no te da carga que no puedas llevar. No se refiere a eso. Lo que quiere decir, si lo ves en el texto original, si lo ves literalmente, te está diciendo que Dios no te da más de lo que tú no sabes administrar. Si recibes poco de Dios es porque no sabes qué hacer con lo que Él te da. Eso es lo que dice este versículo. Dios no nos da más de lo que podamos administrar. Está más gacho, ¿verdad? Entonces, imagínate, Padre, te pido me ayudes, mira, necesito comprar esto, anhelo comprar esto, Señor, dame. Y Dios está viendo la Coca, está viendo el Netflix, el Disney Plus, está viendo el HBO, y es como, no, pues está difícil la situación, hijo, ¿verdad? No está mal si puedes administrarte. Pero hermanos, hay gastos que tenemos que nos están acabando y no son necesarios. ¿Qué es necesario? Comida y vestido. Si hay familia enferma, medicamento. ¿Sale? Es importante. Familia, hay vestido. ¿Dónde entra la Coca ahí? ¿Dónde entra el HBO? ¿Dónde entra el Disney Plus? Porque los niños no están quietos. ¿Dónde? Hay problemas en nuestra administración.
como administramos el dinero es como somos nosotros. Y la avaricia es idolatría. Miren, en la Biblia la avaricia es peligrosa. Dice en Hebreos 13:5, sea el carácter de ustedes sin avaricia y contentos con lo que tienen. Hebreos 13:5. ¿Sale? Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. Por ejemplo, yo veo la pedalera y digo, está chida, está buena, ¿eh? Y si yo, dependiendo del corazón, yo puedo decir, no está padre. Así, pero es mi celo de que yo no la tengo. No, y no suena bien, ¿no? Pero yo estoy haciendo un poco las demás cosas, ¿sabes? Dios es el dueño de todo. Nosotros somos hermanos y nosotros recibimos de Dios porque Él es quien nos suple a nosotros. Entonces quiero que entendamos que yo no tengo que ser avaro. ¿Por qué razón? Porque mi padre le dio eso a mi hermano. Se lo dio el Señor a él. No me lo dio a mí porque yo no sé administrar. O tal vez Él me quiere enseñar algo. ¿Sale? Entonces yo lo veo y digo, gloria a Dios, oye, qué buena onda que tienes tu equipo, que estás haciendo tu inversión, porque todo eso es muy caro. Es muy caro, hasta comprar un cable es muy caro en la música. Pero bueno, entonces dice la Biblia, contentos con lo que tienen. Si tú no estás contento con lo que tienes, vas a ser como el hijo pródigo. Vas a ser errante en todo. Y puede que tengas un nuevo carro y unos nuevos tenis, o te compres una cocina integral chida. Chida en hebreo es admirable. Te compres algo muy padre, pero si tú no tienes contentamiento, siempre vas a querer más. Y vas a comprarte más para tratar de saciar solo el vacío que Dios puede llenar. Entonces ten cuidado, que tu carácter sea sin avaricia y contento con lo que tú tienes. Señor, mi teléfono es la viborita. Me cuesta trabajo estar contento, Dios, pero ayúdame a ser administrado y soy agradecido porque tengo teléfono, Señor. Yo también quisiera el iPhone que le haces así y se ve el zoom bien grandote. Yo le hago el zoom y se ve como Mario Bros, ¿no? Se ve todo pixeleado, ¿no? Pero digo, Señor, gracias porque tengo teléfono, ¿sabes? En alguna ocasión yo comencé a luchar en mi corazón con la insatisfacción. Recuerdo que mi esposa y yo somos músicos de profesión. Además de estar de tiempo completo en la iglesia, somos músicos. Y recuerdo que yo comencé a sentirme triste porque ya no estaba saliendo a dar conciertos como antes. Yo estudié jazz, mi esposa y yo somos egresados de la escuela de jazz, y ya no habían conciertos de jazz porque yo empecé a asumir otras responsabilidades en la iglesia. Entonces ya no podía estar y me dolía mi corazón porque es algo que también anhelo y quiero hacerlo bien, ¿no? Entonces recuerdo que estaba yo un poquito triste porque ya no tenía conciertos curriculares, ¿no? Y recuerdo que me contrataron para grabar en un estudio de grabación, pero yo estaba insatisfecho porque no me gustaba ni cómo cantaba el cuate, ni me gustaba la banda, y el estudio estaba en un lugar bien, bien lejos, y el lugar era bien peligroso, y estaba enojado porque, o sea, yo quería, y me acuerdo que pasaron por mí y yo seguí enojado, o sea, tenía trabajo, pero estaba enojado porque es que no me gusta, no estoy satisfecho con esto. Hermanos, en verdad el camino al estudio de grabación estaba bien feo, hermanos, en verdad. Tuvimos que pasar una zona donde habían vías y no había piso, era muy, muy peligrosa la zona. Yo soy de Catepec y me espanté, imagínense. Entonces, estaba peligroso el lugar. Entonces, mi hermano, el carro tuvo que frenarse porque pasó el tren, y cuando volteé, habían unos hombres trabajando, cambiando las vías. Uno de ellos estaba con insolación y el otro tenía un callo enorme en la mano. Y yo estaba sentado en el carro y me puse a llorar. Dije, Señor, soy un ingrato. Vienen por mí en carro. Tengo trabajo. Me van a pagar y voy a llevar para comer a mi casa, sin que me dé insolación, sin lastimarme las manos. Perdón, Señor, soy un ingrato. Y no me gustó el disco, ni me gustó lo que se grabó, pero hay gratitud en mi corazón. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, en ese momento dije, Señor, ¿cómo es posible? O sea, y es probable, Señor, que en las 2 horas que voy a ir a grabar voy a ganar más que ellos dos. Perdón, Señor.
Pregúntate si tú has sido así alguna vez. Igual tal vez tu sueldo no tiene los ceros que quisieras, o los tienen los ceros del otro lado, ¿no? Igual tal vez no lo tienen, pero ¿sabes qué? Ese día vas a comer. Vas a poder echar taco con tu familia. Es por el favor de Dios. Cuando hay contentamiento hay provisión. Amén. Tenemos que cuidar nuestro corazón de la avaricia y de la idolatría. Es peligroso. ¿Se dan cuenta que esto es muy bíblico lo que estamos diciendo? Hablar del dinero es necesario en la iglesia, porque si no se hace un mal uso del dinero aún en la iglesia. ¿Sale? Entonces la palabra avaricia en griego, ahora sí ya no es choro, ahora sí la palabra en griego es pleonexia. Pleonexia. Y es una palabra compuesta. Pleo significa más y exo significa tener. En pocas palabras, avaricia es el deseo de tener más. Lo que tienes es bueno y qué padre y qué bueno que no te conformes, pero hay niveles enfermizos de inconformidad. Y el problema es que a veces nos endrogamos por cosas que no valen la pena. Hay que tener mucho cuidado. Pide a Dios sabiduría. Pide a Dios sabiduría. Señor, honestamente, yo tengo un Tida. Ha sido bien guerrero ese carrito, en verdad. Dios ha sido muy fiel. Y claro, yo también luego he manejado y pasa un Mustang y digo, ya me vi. Podría vender palabras proféticas y ahí estaría yo manejando. Pero no. Yo también me gustaría tener otro carro, honestamente, ¿no? Me gustaría tener otro carro, tener ya casa propia. Pero gracias a Dios tengo carro, hermanos. Puedo llevar a mi esposa al seguro y a mi bebé también en el carro. No es un Mustang, pero es un carro y me lo dio el Señor. ¿Sale? Entonces, tengamos contentamiento. Principio 4, repite conmigo, somos mayordomos, no dueños. ¿Qué significa que Dios es dueño de todo? Todo, hasta de tu vida, de mi vida, de la vida de mi esposa y de la vida de mi hija. Dios es dueño de todo. ¿Quién es el verdadero dueño de todo lo que tienes? Te quiero, Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Deuteronomio 10:14, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Job 41:11, pregunta a Dios a Job, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de los cielos es mío. Dios es dueño de todo. Y eso es bueno. ¿Qué significa que no te pertenece? El dinero, ahora tranquilo, en verdad, no, te prometo que no, ni te voy a pedir dinero ni mucho menos. Lo que tú recibiste es del Señor. Y Él te va a pedir cuentas de cómo lo usas. Si tú utilizaste lo que recibiste de una forma inapropiada, si lo hiciste para satisfacer tu ego, tus necesidades erróneas y enfermizas, Dios te va a pedir cuentas. Hay muchas parábolas de cómo el Señor habla. Por ejemplo, la más famosa es la de los talentos. ¿Y qué le dijo al que no administró bien? Siervo inútil. Y dices, ay, qué mala onda, Dios. Le hubieras dicho insensato. ¿Cómo le dices inútil? Porque Él es dueño. Él lo puede hacer. ¿Cómo estás administrando? ¿Qué es en lo primero que piensas cuando tú recibes tu sueldo? Si piensas tacos, tienes problemas. Taquitos, porque merecemos taquitos, ya es quincena, taquitos. No está mal, hermanos. En verdad no está mal. Pero si son taquitos, porque no te organizas para hacer de comer y económicamente no puedes comer tacos tantas veces, tienes problemas de administración. ¿Sale? Hay muchas formas de administrar con sabiduría. Y en verdad hay que pedir a Dios sabiduría para administrar lo que Él nos da. ¿Por qué? Porque si soy fiel, la Biblia en la parábola de los talentos dice que al que tenía poco le será quitado y le será dado al que tenga más. O sea, en pocas palabras, el que administra mejor, Dios le va a dar más.
Si Dios mira y ve que tú eres fiel a Él en tus ofrendas, en las necesidades del templo, sobre todo de su obra y la predicación, si tú cuidas responsablemente a tu familia, si tú cuidas a tus hijos y suples lo que ellos necesitan, si tú miras la necesidad de tu familia y no lo pasas en alto, el Señor te va a dar más. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es el dueño y tú el mayordomo. Y si eres mayordomo fiel, Él te va a dar más. Entonces, yo entiendo, hermanos, en verdad, miren, el año pasado tuvimos muchos gastos, mi esposa y yo. Mi esposa, por la condición médica que ella tenía, el parto de nuestra bebita pues fue de alto riesgo y varias circunstancias que también se detonaron. Y hubo muchos gastos, hermanos. En verdad, tuvimos que pagar varios especialistas para que la atendieran. Mi esposa tiene endometriosis, tenía miomatosis uterina severa de segundo grado. O sea, mi esposa produce tumores y ya la han operado en varias ocasiones. Llegó a oncología y en una ocasión a retirarle tumores de 15 centímetros y tumores que siguen creciendo. Mi esposa tiene miomas muy grandes, miomas de 15, 17 centímetros que siguen creciendo. Entonces, el embarazo fue muy peligroso, hermanos, porque los tumores y los miomas podían secuestrar la sangre de la bebé. Entonces, fue un embarazo muy complicado. Y en el seguro, pues, imagínate, ¿no? Te hacen ir meses después y entonces teníamos que atenderlo particular y pues, hermanos, es caro. Pero mi padre es bueno. Entonces, pues no, aunque no haya, tal vez vamos a comer huevito todo este mes, pero mi hija va a ir al doctor. Y hay escasez, pero estamos haciendo lo que Dios dice que tengo que hacer. Tengo que dar la vida por mi esposa y tengo que cuidar a mi familia. Y eso es cumplir la voluntad de Dios. Y Dios nos va a ayudar. ¿Sale? Entonces es muy importante. Ahora, ahorita que hablé sobre el diezmo, ¿no? Es un tema también que es delicado. ¿Sabes? Dice el apóstol Pablo, cada uno presente conforme haya dispuesto en su corazón. Ya vimos que el manejo del dinero habla mucho del corazón de las personas. Lo digo con mucho tacto, hermanos. Tal vez tú puedes dar una cantidad fuerte, tal vez. Y la iglesia recibe los diezmos. La iglesia recibe todos los diezmos, pero Dios no. Repite eso. Dios no recibe todos los diezmos. Si tú lo das para que el pastor vea que tú sí das, tienes un problema en tu corazón. Dios es el que ve la intención del corazón. Y tal vez tú estás batallando económicamente y económicamente diste tal vez un poquito menos, pero pudiste dar mucho porque tu corazón le dio valor a esa ofrenda. Dios es quien determina el valor de las cosas. Entonces, el Señor nos ayuda a administrar con sabiduría. Y algo te puedo decir, tenemos que aprender a dar con sabiduría y también con gratitud, hermanos. ¿Sale? Y la Biblia dice, no con dolor, Dios ama al dador alegre. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no es nuestro. Miren, yo tengo una sobrinita que luego me extorsiona. Es muy linda la niña, pero es astuta y malvada. Entonces luego me decía que si, oye, te acompaño en la tienda, pero yo no iba a la tienda. O sea, me está diciendo, llévame a la tienda, ¿no? Entonces ya la llevaba, escogía algo, pero la muy cabezona me decía, yo pago. Pero no es de que ella me lo invitara, sino que yo le diera el dinero a ella para que ella se lo diera de la tienda y ella pagaba. Así es con Dios. Él me da el dinero para pagar lo que necesito. Y aun cuando yo le doy al Señor, el Señor me lo da y a Él se lo regreso. Porque es de Él. Entonces hay que hacerlo con sabiduría, hermanos. ¿Sale? Ese tiempo que pasamos difícil mi familia y yo económicamente, yo ni siquiera podía ofrendar, hermanos, porque en ese entonces no teníamos ni siquiera para el pasaje. Mi congregación a mi casa eran casi 2 horas y media. Y cuando íbamos a ministrar, literalmente, en verdad lo digo por esta. No, literalmente, mis hermanos, literalmente teníamos que el pasaje de ida, pero no de regreso. En verdad era complicado. Y a veces mi familia no iba, nada más iba yo, porque yo tenía que dirigir alabanza. Entonces,
Me decían, ¿sabes qué? No hay para el pasaje, entonces nada más pues, vas a llegar y pues ahí te le pegas a un hermano que vive un poquito cerca, ¿no? Fue así por mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Un principio que entró en mi corazón, dice David, eh, la palabra de Dios dice, no le voy a ofrecer nada al Señor que no me haya costado. Y que ese principio lo puse en mi corazón. Entonces yo te puedo decir, muchas veces no pude ni siquiera ofrendar, pero llegaba temprano a lavar los baños a la iglesia. Porque no voy a presentarme en la casa de mi padre sin nada que darle. Dios no quiere mi dinero, Él es el dueño de todo. Él me quiere a mí. Y no tenía yo honestamente que dar, pero llegaba y barría la iglesia. Paz, mire, ayúdeme a orar, necesito encontrar un trabajo. Pero mire, ya están los baños limpios. No estoy presentándome sin nada que ofrecerle a mi Señor. Dios quiere una actitud de sacrificio, de ofrenda. ¿Sale? Si en algún momento tú pasas una situación así, no te presentes aquí con manos vacías. Y no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de una actitud en tu corazón. Hay muchas cosas que hacer, hermanos. Cargar las lonas, montar el equipo pesa. Y si vienes más temprano y ayudas. Si barres la tierrita para que no se levante. Eso es parte de una actitud de sacrificio, hermano. Y Dios va a dar, por supuesto. ¿Sale? Repite conmigo. Las manos que dan nunca están vacías. Dios da y es fiel. ¿Sí? ¿Sabes por qué no me cuesta a mí apoyar a alguien que tiene necesidad? Porque yo sé lo que es no tener nada. Y hay gente que me ha ayudado y me ha bendecido también de esa manera. Y obviamente lo hago también a mis posibilidades, ¿no? Pero no permitas que el dinero se vuelva tu Dios en tu corazón. ¿Sale? Es una herramienta y hay que utilizarla con sabiduría. Es como una navaja. Un cuchillo en las manos de una persona puede cambiar la vida de alguien. Se la puedes dar a un asesino y puede hacer una carnicería ahí. Pero le das un bisturí a un doctor y puede salvar una vida. Lo mismo es el dinero, es una herramienta que puede dar vida o te puede afectar como no te imaginas. Seamos sabios administrando, somos mayordomos, vamos a dar cuentas. Lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Y yo tengo que ver cómo administrarlo. Hermanos, voy a dirigirme a los varones, a los que están casados. Bíblicamente tenemos una responsabilidad de proveer, bíblicamente. Pero nuestro error muchas veces es decir, a ver, espero no describirte. Y si sí, pues ni modo. Pero aquí está mi dinero, ahí está. Oye, pero no alcanza, ahí está, hazte bolas. A veces pasa que el esposo gana dinero, hay gastos y demás, pero dice, yo ya trabajé y pues tú ve cómo le haces para repartirlo. El esposo también es responsable de cómo se administra, no solamente tiene que trabajar. También hay familias donde trabaja esposo y esposa, tienen que ponerse de acuerdo de cómo distribuir el dinero. Pero los esposos no podemos decir, ahí está el gasto y pues tú hazte bolas. No podemos, porque somos mayordomos. Somos mayordomos. ¿Sale? Entonces tenemos que administrar con sabiduría. ¿Por qué? Porque si somos sabios, Dios nos va a dar más. Ahora, ¿de dónde conseguimos sabiduría? Quinto principio, la Biblia es la fuente de la sabiduría porque es la palabra de Dios. Amén. La Biblia nos habla de tres personas. ¿Sale? Nos habla del derrochador, del necio, nos habla del fiel y nos habla del idólatra. Todo esto lo puedes leer en Proverbios 16, Proverbios 17, 18, todo. Lee Proverbios. ¿Sale? La Biblia nos dice que el necio, miren, vamos a leerlo mejor, vamos, ayúdenme, Proverbios 21, 17. Proverbios 21, 17 al 20. Hombre necesitado será el que ama el deleite. Repítelo conmigo. Hombre necesitado será el que ama deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. ¿Qué es lo que está diciendo? Ungüentos no pienses que es el marihuano.
marihuanol. Esas pomadas, no se refiere a eso. En la antigüedad los ungüentos eran aromáticos, eran como los lujos de aquella época. Entonces dice que un hombre que tiene un hombre necesitado va a ser el que ama el deleite, las cosas pasajeras, lo que no vale mucho, el que ama el vino y los ungüentos. ¿Sale? Dice la Biblia, no se enriquecerá. ¿Por qué? Porque es derrochador. Ese hombre es necio, le falta dominio propio. ¿Sale? Ahora, vamos a ver a un hombre idólatra. Acompáñenme por favor ya leímos Colosenses 3:5, acompáñenme por favor a Lucas 12 del 16 al 21. Lucas 12 del 16 al 21. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y no has provisto. ¿De quién será? Así es él, dice, así que para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Este hombre es rico para sí mismo, pero no para Dios. Este hombre no ha acumulado riquezas en el reino de Dios. Pero también dice, ok, estás haciendo planes, pero ¿sabes qué? Vas a morir mañana. Y por lo que tanto trabajaste y fuiste ladrón e hiciste, ¿quién se lo va a quedar? Y lo hemos visto muchas veces. Hay personas que se dedican al crimen organizado y cosas así, y hacen cantidades impresionantes de dinero. ¿Y cuántos días les quedan de vida? ¿Sí? O personas que igual no están tal vez en narcotráfico, pero tal vez administran mal el dinero o lavan dinero. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado con ser derrochador y con ser acumulador. Son dos extremos peligrosos. Yo sé que hay personas que tienen necesidad. Tal vez el pantalón de tus niños ya se rompió. Bueno, ya los venden rotos, pero hay muchos que ya se rompieron de donde no tienen que romperse. Y tienes de dónde, y tienes tus gastos cubiertos, y has administrado bien, pero por alguna razón no quieres comprar el pantalón. Eso está mal, porque eso es avaricia, eso es acumular. Cómpralo y enséñale a tu hijo el valor de eso. Ahora quiero decir, hablando de los hijos, hay que ser sabios también con ellos, hablarles también de dinero a ellos. A veces los papás, miren, yo entiendo, mi bebé, yo no puedo llegar, ahorita todavía no me entiende, pero si tuviera unos 5 años, tal vez 6 años, no puedo llegar con ella y decirle, ¿sabes qué? Tu papá se quedó sin trabajo y pues tienes que entender que así está la situación. O sea, es como, ella va a decir, tengo hambre, o si está más chiquita, pues ya me hice del baño y necesito que me cambien el pañal. Yo no le voy a explicar a ella, pero si tengo hijos de 10 años, puedo decirles, no pasándole mis cargas y mis frustraciones a mi hijo, pero decirle, ¿sabes qué, hijo? Estamos pasando una etapa difícil, vamos a tener que reducir algunos gastos, hay que administrarlo con sabiduría. Y el niño va a tener que entender que ese día no va a poder comprar chetos, y eso va a formar en su corazón responsabilidad también. ¿Sale? Entonces, si vas a hablar de finanzas con tus hijos, sé sabio también, hazlo con prudencia, no llegues soltando tus frustraciones sobre él, enséñale que administre también. ¿Sale? Apenas en Facebook vi una noticia que algún día voy a encontrarme a esa niña y le voy a invitar una coca y unos tacos, porque se los merece. Una niña que no quiso fiesta de 15 años, puso una verdulería. Ya tiene 17
ya tiene 3 verdulerías la niña. Es bonito una fiesta, pero ahí se va a quedar la fiesta. La niña tuvo una comida con su familia, una comida bonita, tuvo un vestido bonito, pero la niña ya es responsablemente económicamente. Hay papás que se desviven por la fiesta de los 15 años y no está mal. Y si aquí hay una quinceañera, no me odies, no me odies. Anhelo que tengas un vestido bonito y los chambelanes alfa y los mejores chambelanes del mundo. Los anhelo para ti. Pero es una fiesta. ¿Valdrá la pena que tus papás se endroguen 3 años para una fiesta de 24 horas? Y ahorita las niñas me odian. ¡Maldito! ¡Lárgate! Es como, lo siento mucho, pero hermano. Y tú dices, es que es mi hija y mi hija en cuna de oro está bien, hermano, pero me vas a recordar. Sé sabio. Sé sabio. Ahora, honestamente, en unos 15 años, aunque sea algo sencillo, hermano, te gastas más de 50,000 pesos. Hay negocios que para emprender ocupas 20,000 pesos. Esta niña aprendió algo impresionante. Algo muy bien hicieron los papás de esa niña. ¿Sale? Entonces, hay que enseñarles a ellos a administrar sus finanzas también. ¿Sale? Entonces, tercer tipo de persona es el ahorrador, que es la persona que es fiel. Acompáñenme por favor a Proverbios 6:6. ¿Sale? Proverbios 6:6. Proverbios. Perdónenme que me tarde en buscarlo. No piensen que no me sé los libros de la Biblia, hermanos. Es que me está fallando la señal para que jalen los datos. ¿Sale? Dice la Biblia: ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, de cruzar un poco más las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como un caminante y como un hombre, y tu pobreza vendrá como un hombre armado. ¿Te das cuenta qué está diciendo? Las hormigas, sin tener un patrón, sin tener que estar en una nómina, sin tener un dueño, trabajan y se preparan cuando va a haber escasez, cuando vienen tiempos malos. ¿Qué dice la Biblia? Incluso hay una traducción que me gusta mucho sobre Job y dice: pregunta a los animales y ellos te darán su ciencia. En pocas palabras, tú, hombre flojo, ¿qué dices? 5 minutos más, otro ratito. Dice: ¿no te das cuenta, hombre tonto, que viene la pobreza contra ti como un hombre armado? Está bien duro y está feo, pero pues es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo estamos manejando esto? Si alguien de aquí no tiene trabajo y ya es tiempo de que trabaje, hermanos, tu trabajo es conseguir trabajo. Tú no puedes decir: Dios me va a proveer, no voy a trabajar, porque mi padre provee. Y dile a esa persona: tonto, ¿no te das cuenta que viene la necesidad hacia ti como caminante y tu pobreza viene como un hombre armado? ¿Qué dice la Biblia? El que no trabaja, que no coma. Es que no sé qué hacer con mi adolescente de 23 años, no quiere trabajar. Hermana, le voy a dar una bofetada y luego le voy a decir lo que la Biblia dice: el que no trabaja, que no coma, no le dé de comer a su hijo. Ah, pero es que el PG me va a dar mi beca. El que no trabaja, que no coma. Hijos, los amo mucho, pero cáiganle. ¿Sí? Hay hijos que tienen 30 años y están en casa de sus papás y dicen: tú no me puedes decir porque yo soy adulto.
pero está en casa de sus papás, se baña, es más, ni prenden el boiler, pero hacen su propia vida. Ahí quien necesita liberación son los papás, que no trabajan, que no comen. ¿Te quieres bañar? Cáele. Te quiero mucho, hijo, pero es para tu bien. Es para tu bien. ¿Por qué? Porque algún día tú vas a ser papá, algún día vas a mantener una familia y tienes que trabajar. Y ahora también no es como que tú seas ahora saqueo y tú le saques el 80% a tu hijo y gástate 10 tampoco. Claro que no. Pero ¿sabes qué, hijo? Tú vas a poner el jabón, vas a poner esto para la gas o vas a poner esto y le vamos a entrar con esto, hijo, ¿va? Que aprenda a hacerlo. Hay muchos papás que están maldiciendo a sus hijos al no enseñarles cómo manejar las finanzas. Miren, uno de los peligros más grandes de la paternidad, miren, la Biblia dice que de los niños es el reino, ¿se acuerdan? Cuando los niños van creciendo hay un problema, hermanos. Hay un momento que pierden el reino. La paternidad consiste en que tú como padre no permitas que tu hijo pierda el reino. En eso consiste la paternidad. Y hay muchos papás que por intentar darles todo, porque tal vez tuvieron necesidad, provocan en sus hijos maldición. No maldigas a tus hijos. El trabajo es bueno. Hay que chambear. ¿Sale? ¿En verdad? Y tal vez por alguna situación, pues ¿saben qué? Estamos todos y tenemos que trabajar todos y pues hay que sacar el barco a flote. Ni modo, adelante. Ahí va a haber familias que tal vez puedan tener una economía estable y no hay necesidad de que sus hijos trabajen. Está bien, pero enséñele a sus hijos que administren sabiamente. Es que quiero jugar Free Fire, pues cáile, hijo, trabaja. Quiero ir al Oxxo a meterle, pues métele. Quiero un iPhone, trabaja. Trabaja. Y te aseguro que Dios va a bendecirte a ti también, porque no estás maldiciendo a tus hijos. Amén. Entonces dice, ve a la hormiga, ella trabaja. Ella trabaja y se prepara cuando hay necesidad. Hermano, tienes que hacer un presupuesto. Hay gastos fijos. Yo sé que mañana tengo que comprar despensa. Lo sé. Y dentro de 15 días tengo que comprar despensa. Hay gastos fijos. Pero tal vez dentro de 15 días o en un mes se me ponche una llanta. Por favor, no. Pero tal vez se me ponche una llanta. Ya viene la verificación. Ya viene la tenencia. Hay gastos también. Tenemos que planear todo eso. ¿Qué dice la Biblia? La hormiga se prepara para cuando viene el tiempo de escasez. Y tú perezoso duermes, es lo que dice la Biblia. Tenemos que prepararnos, hermanos. Hay que ser fiel con lo que tenemos. Amén. Bíblicamente, ¿cuáles son nuestros deberes? Primer deber, y como todas las reglas de la vida, el Señor siempre está en primer lugar. El Señor es todo y el Señor es primero. Mi responsabilidad después de mi Señor es mi familia. ¿Sale? Te puedo decir que después de la familia sigue el prójimo. Bíblicamente. Y también hay responsabilidad con el gobierno. Tú dices, ya vas a empezar. Jesús dio impuesto al César. Si tú dices, maldito gobierno, sí, pero tienes que dar. No sabes cómo odio pagar predio. Bueno, no pago predio, no tengo casa. Odio pagar la verificación. Odio, en verdad lo odio, digo. En verdad, hermanos, me cae gordo hacer eso. Pero al César, lo que es del César. En verdad, hermanos, es algo que Jesús enseñó. Pero hay algo en esa enseñanza que tú no entiendes. Te lo digo con mucho cariño y mucho respeto. Dice Jesús que llama a sus discípulos y les pide que vayan a pescar. ¿Se acuerdan? Y entonces tomaron el pescadito, sacan el pescado y en el pescadito se encontraba el dinero que tenían que dar como impuesto. Ahí hay un principio. Todos hablan siempre de la fe de ellos que le hicieron caso a Jesús para pescar, pero nadie está considerando que Dios le dio un orden a ese pez de tragarse esa moneda y de ir a esa caña.
cuando tú obedeces a Dios, Dios tiene muchos peces con monedas para ti. Abraham, él obedeció a Dios, entregó a su hijo. Y ahí había un sacrificio sustituto, atorado con los cuernos. Si tú obedeces, Dios tiene un carnero atorado ahí para ti. Si obedeces. Entonces, ese es el orden. Son nuestros deberes cristianos, hermanos. Tienes responsabilidad. Yo también tengo responsabilidad. Y en verdad, hay que hablar de estos temas en la iglesia porque es necesario, hermanos. Es necesario. Te das cuenta que no te dije, si tú le crees a Dios, cáele, si no hay maldición. No te estoy diciendo esas herejías. Te estoy leyendo la Biblia. Los principios que aparecen ahí. Necesitamos la palabra de Dios que nos exhorte a esto. Hermanos, en verdad, la palabra de Dios es fiel y esto es poderoso. Necesitamos tener un corazón que no ame las riquezas, un corazón que ame al Señor y un corazón que cuide y ame a su familia. ¿Sale? En verdad, hermano, si tú me preguntas qué es lo que anhelo para ti, yo anhelo que Dios te prospere, te dé una buena estabilidad y que te dé una sabia administración. Si no tienes casa, yo anhelo que tengas casa. Yo también anhelo que tengas un carro y que te guste tu carro, ¿no? Anhelo que salgas de deudas. Yo también, hermano, en verdad lo anhelo y espero que Dios te ayude y te favorezca en eso. Pero dudo que el Señor te ayude si no te esmeras en ser buen administrador de lo que Él te da. Porque eso también está en su palabra. Amén.